dijo Jehová. Esa palabra le decía el Señor a Jeremías, que le hablara a su pueblo, que así había dicho el Señor, que los caminos que ellos andaban no era agradable ante los ojos de Jehová. Pero ahora el Señor no está hablando a través de Jeremías, ni el Señor no está hablando a aquel pueblo, le está hablando a usted y me está hablando a mí en esta hora. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Y cuál es la senda antigua? Me va a decir usted. ¿Por cuál camino anda usted? Yo no sé cuántos han hecho esto, pero yo a veces lo he hecho y me he sentado, me he quedado parado y le he dicho: Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Qué es lo que no te agrada de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que deje de hacer que no es agradable ante ti? ¿Usted alguna vez se ha puesto a meditar cómo está delante de Dios? ¿Alguna vez se ha puesto a meditar si lo que usted está haciendo es correcto delante de los ojos de Dios? ¿Alguna vez se ha puesto a meditar por qué camino va? Si por el camino que lo lleva a la vida eterna o el camino que le lleva a la perdición. Mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Si usted ya encontró el buen camino, no se aparte de ese buen camino, no se aleje de ese buen camino, porque ese camino lo va a llevar a la vida eterna. Pero si usted anda en el mal camino, apártese de ese camino, aléjese de él, escape por su vida, así como la mujer de Lot se quedó por no escapar por su vida. Cuando el Señor les dijo a ellos que escaparan por sus vidas, la mujer de Lot quiso ver hacia atrás y se quedó como una estatua de sal. No vaya a ser que nosotros también por querer ver al mundo, por querer ver al pasado, por andar en el mundo, por andar en el pasado, vamos a perder también nuestra salvación. Dice la palabra del Señor: preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallarás descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. A veces nosotros sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. A veces tenemos conocimiento de las cosas malas, mas sin embargo seguimos haciendo las cosas malas. Saben, hermanos, esta palabra me la daba el Señor y yo les decía que el Señor me la dio revelada, y yo le decía: el día de ayer me la daba el Señor y yo no la había sacado. El día de hoy me hablaba el Señor nuevamente y me la reveló, y yo le decía: Señor, ¿cuál es tu senda antigua? Y yo me puse y el Señor me empezó a dar unos mensajes y me decía: mi iglesia no anda en la senda antigua porque han dejado de tener temor hacia mí, porque han dejado de orar, han dejado de ayunar, han dejado de clamar, han dejado la verdadera vigilia que yo he proclamado. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que preguntarnos por qué camino vamos. ¿Por qué camino anda usted? ¿Anda en la senda antigua o anda en qué camino? El camino que le lleva a la perdición. El Señor busca adoradores, cuerpo, alma y espíritu. El Señor no va a venir solo por el corazón, como algunos dicen. El Señor solo quiere mi corazón. El Señor solo mira mi corazón. No se equivoca. El Señor también mira cómo está delante de Dios. El Señor también mira lo que el hombre y la mujer hace delante de Dios. A veces dice un dicho: tiramos la piedra y escondemos la mano. Usted puede decir: Dios no me ve. Dios sí lo ve. El Señor le está hablando a usted. La iglesia dice que volvamos a la senda
antigua, que volvamos al camino que nos lleva a la vida eterna. Pero nosotros hemos dejado la senda antigua porque hemos dejado la oración, el ayuno, el ser temerosos delante de Dios. Usted antes oraba y hoy se ha conformado con venir a la iglesia nada más. Usted antes tenía temor de Dios y hoy se ha conformado con traer sus diezmos, con traer sus ofrendas, con traer flores a la casa del Señor. Pero ¿dónde queda su salvación? ¿Dónde queda su temor hacia Dios? ¿Dónde queda en la vida que usted ha prometido ser una nueva criatura? ¿Dónde queda? ¿Sabe? El Señor dice que la iglesia es la sal de la tierra. Pero nosotros, ¿qué somos ahora? Si nosotros decimos servir a Dios, pero nuestros hechos lo niegan, hemos dejado la senda antigua. ¿Sabe? El Señor me decía esto y se los voy a leer porque el mensaje yo lo tuve que escribir para que no se me olvidara todo lo que me decía el Señor. La iglesia ya no andan como las iglesias de antes. La iglesia anda como aquellas iglesias liberales que les permite el pecado, el pantalón, la pintura. Ya no peques más porque se han olvidado de que yo pido la santidad. Si no hay santidad en mi iglesia, nadie me verá. Es tiempo que escapen por sus vidas y que se preparen y que pregunten por la senda antigua. ¿Qué están haciendo y qué no están haciendo mi pueblo? Eso es lo que me decía el Señor. Y yo le decía, Señor, ¿qué no he hecho también yo, Señor? ¿Qué más me falta, Señor, para agradarte? Porque yo el estar aquí no garantiza que yo ya soy salvo. El Señor decía que algunos andan como las iglesias liberales. Yo no les estoy hablando en específico, usted anda así, usted anda así. Es tiempo que nos examinemos y que nosotros digamos, esto no le agrada al Señor. El Señor decía que la iglesia anda como el mundo anda, que no hay una diferencia entre lo mundano y lo cristiano. Se ha perdido esa diferencia, ¿verdad? Porque yo no sé a cuánto les ha pasado, pero a veces vamos en un taxi y va una persona a veces hablando de Dios, pero si nos quedamos viendo, va pintada, va con pantalón, va muy maquillada. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo va a saber usted si es cristiana, si anda como el mundo anda? Esa es la diferencia que tenemos que marcar en nosotros. El Señor decía que no imitan al Maestro, que no imitan a Jesús, que nosotros no somos imitadores de Dios en hoy en día. Hoy en día no imitamos a Cristo, sino lo contrario hacemos. Hoy en día me decía el Señor que la iglesia está en chismes, en pleitos, en contiendas, en muchas cosas que a Dios le agradan. Y decía el Señor que su hijo no anduvo ni en chisme ni en contiendas. Usted no va a encontrar un versículo de la palabra del Señor donde dice que el maestro andaba chismeando con Pedro. ¿Verdad que no? ¿O sí? Si hay un versículo, díganmelo por favor. Entonces yo estoy mal delante de Dios. Yo puedo leer y he leído el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de Lucas, de Marcos. He leído los hechos de los apóstolos. Y el Señor le decía a Pedro, apacienta mis ovejas. Le decía a Pedro, que me vas a negar. Le habló de Cristo, le habló que iba a venir el Señor. El Señor habló y estuvo predicando de su palabra. Le decía a aquella mujer, no peques más, yo te perdono, pero no peques más. El Señor me decía, mi iglesia peca y no se arrepiente de lo que hace. Vive en pecado y han perdido la vergüenza porque llegan a mi altar como si yo no los viera lo que han hecho. Llegan a mi altar y reciben un privilegio y andan en cosas que a mí
dolía el corazón, me entristecí con todo lo que el Señor me decía. Yo decía: Señor, ten misericordia de nosotros. Con nuestros hechos crucificamos al Maestro nosotros. Con andar haciendo lo malo crucificamos al Señor Jesús. Dice: la iglesia es la sal de la tierra. Tenemos que alumbrar con nuestro testimonio, me decía el Señor. Usted alumbra con su testimonio. ¿Qué representa usted? ¿Cómo se representa usted como cristiano o como cristiana? ¿Hay un cambio verdaderamente en usted? ¿Ya no vive usted? ¿Vive Cristo verdaderamente en usted? Esa es la pregunta. Tenemos que andar como Cristo anduvo, hermanos. Tenemos que imitar al Maestro, tomar todas las cosas buenas, todas las enseñanzas que el Maestro nos dejó. Ya no es tiempo que andemos en chismes, en contiendas, en pleitos, en cosas que a Dios no le agradan. Es tiempo que nosotros volvemos a la senda antigua. Le decían a Jeremías, pues también les decía: andad por ellas y hallarás descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Es como que usted le dijera al Señor: ya no peques más, no lo voy a hacer, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Y eso me decía el Señor, que la iglesia anda conforme a su voluntad, conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos del mundo, pero no como el Maestro quiere que andemos. El Señor me decía que la iglesia quiere andar como quiere andar y no tiene temor de Dios. Decía: este pueblo de labios me honra, porque su corazón está muy lejos de mí. Yo no sé si usted se ha preocupado por su salvación. Yo no sé si usted se ha preocupado por si el día de mañana muere. Se ha preocupado a dónde va a ir su alma. Se ha preocupado por qué camino anda. Si el camino es correcto en donde usted anda. Si el camino lo está llevando a la vida eterna. Si el camino lo está alejando de Dios. ¿Por qué camino anda? ¿Por el camino que lo está acercando a las cosas de Dios? ¿O por el camino que se está alejando de Dios cada día? Hay que tener cuidado. Por eso el Señor nos dice que nos examinemos nosotros mismos. No hay necesidad que yo venga o que venga una persona de afuera usada por Dios y le va a decir: tú estás aquí y aquí y aquí, como decimos a veces, que nos venga a sacar nuestros trapitos al sol. No hay necesidad, hermanos. Tenemos una conciencia y nuestra conciencia nos juzga cómo estamos delante de Dios. Ya llegamos a un conocimiento de la verdad. Ya nos han predicado, ya nos han hablado. Pero si nosotros queremos andar como el mundo anda, no le vaya a decir el día de mañana: Señor, yo quería todavía dar mi vuelta en el mundo y después hacer tu voluntad. Pero a veces no existe esa palabra. A veces la oportunidad no es para todos, hermanos. Dice: la iglesia es la sal de la tierra y tenemos que andar como Cristo anduvo. Quizás no vamos a llegar a ser perfectos como Cristo, porque Él no tenía pecados, pero nosotros sí cometemos errores todos los días. Dice: a su Maestro andan en chismes, pleitos, contiendas, fornicación, adulterio, lasciva. Han dejado de orar, de ayunar, de vigilar. Pido santidad por dentro y por fuera. Usted me va a decir: pero si yo estoy bien delante de Dios, pero si Dios sabe, si Dios conoce, Dios sabe cómo estamos delante de Él. Claro que sí. El Señor nos viene pidiendo la santidad, porque acuérdese que sin santidad ni yo ni usted nos vamos a salvar. Si nosotros no andamos como Cristo quiere que andemos, no nos vamos a salvar, hermanos. Nos vamos a quedar aquí. Pido santidad por dentro y por fuera. Dice: me fallan y no se arrepientan.
Hay muchos que por sus trabajos se olvidaron de mí, me decía el Señor. Y es verdad. El Señor hace un tiempo me mostraba unas visiones de unos hermanos que le pidieron trabajo al Señor y se han olvidado de quien les dio el trabajo. Pero también se les ha olvidado que Dios abre la puerta, pero también la puede cerrar. Amén. El Señor abre las ventanas de los cielos. El Señor, si usted le va a pedir un trabajo, Señor, dame un trabajo y que mi horario sea de las 6 de la mañana para las 4 de la tarde. Yo voy a estar en tu casa desde las 5 de la tarde orando por los hermanos. Y si no lo cumple, el Señor le va a hablar 1, 2 veces, 3 veces le puede hablar el Señor. Pero si usted no entendió, no se sorprende del día de mañana y le dicen, está despedido. Y después vuelve, Señor, hoy sí voy a hacer en tu voluntad. Pero hay oportunidades que el Señor ya no las da, porque Él conoce la dureza de nuestro corazón. Amén. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de ayunar, hemos dejado de vigilar. El Señor me decía, yo pido esas vigilias donde me claman, donde me busquen, porque hay mucha necesidad, porque muchos van cargados con muchas cosas. Pero a veces no hay clamor en mi pueblo. ¿Sabe? Si nosotros leemos la palabra del Señor, el Señor dice que el Señor estaba orando en los olivos, estaba haciendo su vigilia ya en el monte de los olivos, le estaba clamando a Dios cuando le dijo a sus discípulos, ni una hora pudieron orar conmigo. ¿Cuántas horas oramos nosotros? ¿Cuántas horas ora usted al llegar a su casa? ¿Sabe? Yo a veces digo que sí, hemos dejado. Porque, ¿sabe? Yo antes, le puedo decir, yo me levantaba mucho de madrugada. Hoy a veces no lo hago, no le voy a decir que lo hago todos los días, pero sí lo hago cuando el Señor me muestra un sueño, una visión, o yo siento y me levanto a clamar un momento al Señor. Pero yo antes le clamaba al Señor todos los días. Yo antes me levantaba de madrugada, 2, 3 de la mañana y me ponía a orar al Señor. A veces estaba cansada y a veces me quedaba dormida y después me levantaba. Pero le clamaba al Señor. Ahora pregúntese usted, ¿qué ha dejado de hacer? ¿Qué ha dejado de hacer que a Dios le agrada? ¿Y qué no ha dejado de hacer que a Dios no le agrada? Volvemos a Jehová, hermanos. Volvemos a la senda antigua, dice su palabra. Y dice la palabra del Señor que muchos por sus trabajos le han dado la espalda a Él, que han perdido su salvación. Y también me decía, dile a mis líderes que no se equivoquen, en los que predican mi palabra, que no se equivoquen, que no son salvos todavía, que no descuiden su oración, el ayuno, la vigilia, me decía el Señor. Hoy no están todos los líderes, pero los que estamos, el Señor nos está hablando porque quiere que no perdamos nuestra salvación, que no descuidemos nuestra salvación. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5 versículo 19, lo vamos a ver brevemente, hermanos, porque si no me van a tener que bajar de aquí, me van a decir ya son a las 9:30, hermano, vámonos. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 5 versículo 5:19, dice la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia lasciva, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagámonos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí está fácil, hermanos. Aquí usted, en este versículo que yo le di, puede examinarse usted solita y decir: esto no está bien, esto sí lo estoy haciendo, esto tengo que dejar de hacerlo. La palabra nos está hablando en esta hora, le está hablando a usted, me está hablando a mí. Vamos a ver en Hebreos 10:25, esta palabra es bastante larga por el tiempo, pues quizás no la voy a terminar de dar toda, pero lo vamos a hacer siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. Usted va a decir: yo ya no voy a ir a la iglesia porque muchos problemas, muchas luchas, muchas pruebas, muchas enfermedades me hacen la vida imposible en mi trabajo, en mi casa. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ya no vaya a la iglesia, ¿verdad? Que dice: no dejando de congregarnos, sigamos buscando la salvación. Vamos a ver en Tito capítulo 1, versículo 16 también. Tito 1, capítulo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora nosotros creo que somos rebeldes, hermanos. Si nosotros decimos conocer a Dios, hagamos obras buenas. Amén. Empecemos a imitar a Cristo, empecemos a andar como Cristo anduvo. Que un día no vayan a venir a buscarnos aquí y acusarnos con la pastora por andar en chismes, por andar en pleitos. Porque un día el mismo enemigo puede permitir para que nos avergüencen. La palabra del Señor nos está hablando que tenemos que dejar en todas las cosas en el mundo. Tenemos que dejar todas las cosas que a Dios le agradan, el chisme, los pleitos, la contienda, muchas cosas, hermanos. Pero ya dependerá de usted si lo hace o no lo hace. Amén. Vamos a ver por último segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartando la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor nos manda a que soportemos las luchas, las pruebas, lo que vayan a venir a nuestras vidas, que no nos quedemos, porque si nosotros dejamos de hacer las cosas agradables delante de Dios, nos vamos a quedar, hermanos. ¿Y qué cuenta le vamos a entregar al Señor cuando el Señor venga a pedirnos cuenta un día? ¿Qué le va a decir usted al Señor? ¿Qué recompensa le dará usted al Señor por su alma? De nada nos sirve ganar el mundo entero, tener muchas cosas, si estamos descuidando nuestra salvación que el Señor nos ha dado. Les voy a dar Isaías capítulo 35 versículo 8, lo vamos a leer ligeramente y ahí quedamos lo que dice la palabra del Señor. Me faltaron muchos, hermanos, pero en una próxima vez, si hay una próxima, el Señor nos presta la vida, vamos a seguir esta palabra. Es muy grande, es para usted, es para mí, es para aquel que se ha alejado de Dios. En Isaías
capítulo 35, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aquí nos dice la palabra del Señor que por muy torpe que seamos, si nosotros con conocimiento, no nos tenemos que perder, no nos tenemos que quedar. Sigamos adelante, hermanos. El que quiere leer, le dejo Éxodo capítulo 32, versículo 25. Allí le decía Moisés a su hermano Aarón, le decía: ¿por qué el pueblo se ha corrompido? Porque Aarón había permitido que el pueblo se corrompiera. Pero llegó Moisés con la autoridad de Dios, ya llegó a poner orden. El Señor también me decía que hoy en la iglesia se ha permitido el pecado, se ha permitido muchas cosas, porque se ha permitido y han dejado que todas las cosas acontezcan, y que era tiempo que hubiera orden en su casa. Entonces, usted puede seguir escudriñando la palabra del Señor en su casa y meditemos por la senda antigua, qué camino llevamos. Así agradezco por el tiempo. Yo no sé si van a pasar dejando privilegios para el día de mañana.